¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este CADEX titulado Nuevo Marco Laboral en Emergencia Sanitaria, en la que vamos a tener la oportunidad de conversar sobre uno de los temas más importantes en materia económica en el contexto de la emergencia nacional dictada por el gobierno. Como habíamos anunciado, teníamos confirmada la participación de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, pero lamentablemente ella ha sido convocada a Palacio de Gobierno y queremos agradecerle entonces al viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo Alemán, por haber aceptado participar en este conversatorio. Además de la participación del viceministro de Trabajo, tendremos como expositores a Miguel Jaramillo Banarte. Él es investigador principal del Grupo Análisis para el Desarrollo, GRADE, y también de Diego Macera, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, el IPE. En esta primera parte, que vamos a empezar en unos segundos, nuestros expositores harán una presentación y luego daremos pase al diálogo en el que los invitamos a todos ustedes a participar con sus preguntas. En este momento, una de las mayores dudas para las empresas es cómo poder mantener y preservar el empleo sin entrar en riesgo de, por ejemplo, una quiebra. Y por el lado de los trabajadores, una de las principales preocupaciones es qué va a pasar con sus ingresos si es que este estado de emergencia se sigue manteniendo. Y precisamente sobre eso vamos a hablar hoy. Para recibir sus preguntas pueden mirar en la parte de abajo de su pantalla. Hay un icono denominado Q&A, Q-I-A, en el que podrán enviarnos sus preguntas para la parte del diálogo que iniciaremos luego de terminadas las presentaciones de cada uno de nuestros participantes. Entonces, no demoramos más y vamos a darle pase al viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo Alemán, al que nuevamente le agradecemos su participación en este CADEX Nuevo Marco Laboral en Emergencia Sanitaria, un espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la invitación. Bueno, yo estoy acá en reemplazo de la ministra Silvia Cáceres, que como bien has indicado, ella se encuentra ahorita en Consejo de Ministros, siendo convocada de urgencia, y por eso se excusa de participar acá, porque estaba muy interesada en compartir con ustedes una presentación que voy a hacer yo hasta el momento. Como bien decía Alejandra, estamos en una situación complicada, en la cual una de las mayores inquietudes de las empresas y de los trabajadores justamente va por el lado de cómo preservar el empleo. Cómo preservar el empleo, cómo mantener el ingreso. Y en esa línea es donde quisiera comentar un poco, ya pasando a la presentación, de repente Miguel, si me ayudas. Bueno, la principal, ha habido una serie de dispositivos que ha emitido el gobierno con ocasión de la emergencia sanitaria y emergencia nacional, ¿no? En la lámina 2 podemos ver una secuencia, ¿no?, de las normas de emergencia sanitaria y emergencia nacional que fueron emitidas de manera sucesiva y que digamos, forman parte de todo el paquete de medidas que ha hecho el gobierno en esta etapa. Y lo importante a tener en cuenta acá es que el gobierno decidió, en el marco de la emergencia nacional y sanitaria, que el marco laboral está regido dio un marco normativo especial para esta etapa. La única herramienta eficiente que optó, digamos, para mantener en el inicio de esta cuarentena fue, el gobierno decidió optar, sino el trabajo remoto, diseñó una herramienta de trabajo remoto que no tenía nada que ver con el teletrabajo que anteriormente se aplicaba, que era muy criticado y muy poco utilizado por las empresas, y sacó una norma que significaba el trabajo remoto, que era una norma muy flexible, es una norma muy flexible, de muy fácil utilización y empleo, y que están utilizando la mayor cantidad, digamos, de empresas en la medida que les es posible utilizarlo. Pero adicionalmente, en la medida de que no sea posible aplicar el trabajo remoto, porque no es aplicable a todas las actividades, la otra regla es utilizar la licencia con goce de haber. Eso fue lo que se aplicó a lo largo de hasta el día 14 de abril pasado, ¿no? Luego de transcurrido más de un mes de la emergencia sanitaria. En ese contexto pasamos a la siguiente lámina para identificar a qué nos estábamos enfrentando, ¿no?
en esa lámina, en la lámina 3, podemos ver, digamos, cuál es la situación laboral del Perú frente al COVID. A través de la lupa de la planilla electrónica vamos a poder ver ahí, digamos, los 3.8 millones de trabajadores formales, ¿no? Que es, digamos, una parte del universo, no es todo el universo, sabemos que el Perú es un universo eminentemente informal, pero para los trabajadores formales, viendo desde la óptica de la planilla electrónica, prácticamente se podían partir en dos según la norma de emergencia nacional. Uno, aquellas actividades, trabajadores comprendidos en actividades permitidas y aquellos trabajadores que laboraban en actividades no permitidas. 2 millones de trabajadores laboraban en actividades permitidas y 1.7 millones de trabajadores aproximadamente están laborando en actividades no permitidas. Nosotros hemos hecho un cálculo y hemos identificado, digamos, alrededor de 3 sectores o 4 sectores principalmente que van a ser los principales, que son los principales sectores que podrían ser afectados con esta parálisis. Estamos hablando del sector restaurantes y hoteles, estamos hablando del sector construcción, estamos hablando del sector comercio al por mayor y menor, y otras actividades sociales, cines, teatros, otras actividades de ese tipo, que agrupan alrededor de 903.000 trabajadores. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En la lámina 4, ya esta es una óptica viendo desde el lado de las empresas, ¿no? El otro era del lado de trabajadores según la planilla, según las empresas. Y estamos hablando que en el sector, digamos, de las 309.000 empresas que aparecen registradas en la planilla electrónica, 190.000 empresas podrían encontrarse afectadas, y de esas 190.000, 116.000 están vinculados a los sectores que antes había mencionado. Si pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente estamos hablando ya a analizar la situación de los trabajadores para ver con qué herramientas pueden afrontar esta crisis, ¿no? Esta crisis que golpea todo el mercado de trabajo y a la economía en general. Entonces estamos viendo, por ejemplo, desde el punto de vista de la CTS, ¿no? Estamos viendo que de los 3.8 millones de trabajadores, hay un sector que es especialmente golpeado en este tema porque no cuenta con CTS de acuerdo a su régimen laboral, que son las microempresas. Estamos hablando de 333.000 trabajadores aproximadamente que laboran en la microempresa según la planilla electrónica. Y estamos hablando también de otro grupo de trabajadores que son el régimen general, que tienen acceso a la CTS, a la pequeña empresa que también tienen acceso a la CTS, y hay otro grupo de trabajadores como construcción civil y como el régimen agrario, por ejemplo, que si bien es cierto tienen acceso a la CTS por la forma como funciona su régimen laboral, ellos se van liquidando conforme concluyen sus actividades, sus contratos temporales, y por lo tanto no es que tengan una cuenta de depósito de CTS, sino que esa la va liquidando y por lo tanto no tienen acceso al ahorro que tendrían los demás. La siguiente, por favor. La siguiente es una lámina interesante porque nos permite ver algo que ustedes ya la mayoría conoce. ¿Cuál es la característica de nuestro mercado laboral? Digamos, en el que predominan, digamos, estamos hablando de 7 de cada 10 empleos tienen carácter temporal. Estamos hablando que de la planilla de 3.8 millones de trabajadores, 2.6 millones alrededor tienen contrato a plazo fijo, a plazo determinado, y 1.2 millones a plazo indeterminado. Y al costado verán un cuadro donde nosotros hacemos un análisis de aquellos trabajadores con contrato a plazo fijo, si podemos advertir ahí, lo hemos dividido en dos universos, los suspendidos y los permitidos, ¿no? Entonces, vemos que hay muchos contratos temporales que estarían por vencerse, unos que han vencido ya en marzo y otros que estarían por vencerse en abril, mayo, junio, que vinculan alrededor de 403.000 trabajadores e incluso podrían llegar hasta los 536.000 trabajadores, ¿no? Entonces, la idea es destinar medidas que contribuyen a preservar ese tipo de empleos, sobre todo esas actividades que podrían reanudar actividades. Y la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, la lámina 5, ahí podemos ver cómo se va comportando el mercado laboral por las salidas y entradas de trabajadores en el sector privado formal. Y ahí vamos a ver de que siempre entradas y salidas, o sea, siempre hay una proporción mayor de entradas que de salidas, pese a que los números se acercan,
pero sin embargo vemos que ya en el mes de marzo ya hay más salidas que entradas. Y si tocamos el periodo de emergencia nacional, vemos que han entrado 70.000 trabajadores, pero que han salido 178.000 trabajadores. Entonces ahí vemos ya directamente ya donde se empiezan a sentir los efectos de esta emergencia nacional dictada por el COVID-19. La siguiente, por favor. Y luego quería compartir con ustedes, ya hablando de cifras reales, entrando a lo que está pasando actualmente. Al 20 de abril ya tenemos 7.124 solicitudes presentadas que abarcan alrededor de 84.345 trabajadores. De ellos, digamos, el 75% está vinculado a empresas de 1 a 10 trabajadores y el resto de más de 10 trabajadores. ¿A qué sectores? ¿Qué sectores son los que están utilizando más esta herramienta al momento? Son los hoteles y restaurantes, el comercio, actividades inmobiliarias, manufactura, transportes, entre otros. Entonces, ¿cómo ha afrontado el gobierno esta crisis? Entonces, la ha afrontado desde el punto de vista de proteger los ingresos, que es el primer punto. Estamos en la lámina 7 ya, por favor. En que estamos hablando ya, como les había comentado inicialmente, el marco laboral vigente contempla una serie de herramientas. Sin embargo, lo que decidió el gobierno es para esta etapa inicial, trabajo remoto, y si no puedes hacer trabajo remoto, para aquellas actividades no permitidas licencia con goce de haber. Esto cambió con la emisión del decreto de urgencia 038, el 14 de abril, emitido el 14 de abril, vigente a partir del 15, y hoy día ha salido emitido su reglamento, el decreto supremo 011, que voy a detallar a continuación muy brevemente. ¿Qué hace ese decreto de urgencia 038 y el 014? Lo que hacen es ya abrir el portafolio de herramientas. Y lo que hace es abrir una serie de herramientas que puede utilizar la empresa para preservar el empleo. Entonces, previo a una suspensión. La suspensión es una herramienta gravosa en general para el trabajador, pero que debe ser utilizada de manera excepcional. ¿Excepcional a qué? Primero, la idea es que entre empleador y trabajador, el empleador podrá usar podrá utilizar las vacaciones ganadas, el descanso físico ganado por el trabajador como una medida de compensar esta situación. Podrá acordar con el trabajador digamos, el uso de vacaciones adelantadas, reducciones de jornadas, con la digamos, proporcional reducción de remuneraciones, de ser el caso. Entonces, ese es básicamente el marco como está ahorita en el punto 1. En el punto 2, el gobierno ha venido dando diferentes bonos, digamos, tanto a los hogares pobres, a los trabajadores independientes de 760 soles, ha permitido la liberación de las ETS hasta 2.400, diversas medidas que están orientadas a brindar liquidez a la empresa para que pueda enfrentar esta situación. ¿Ya? En la siguiente lámina, que es la lámina 3, digamos, que va orientada al financiamiento de las MIPES, el programa Reactiva Perú, facilidades al cumplimiento de las ETS, financiamiento de las MIPYME en general. Entonces hay varias medidas que está emitiendo el gobierno en ese sentido, y ahorita yo quisiera pasar a hacer un breve resumen de lo que significaría el reglamento, ¿no? El reglamento, el decreto supremo 011, que es el decreto de urgencia 038, lo que busca es, primero, que quede claro que las empresas pueden digamos, utilizar medidas alternativas, ¿no? Ya las comenté, el tema de las vacaciones, el tema de la reducción de jornadas. También es importante, pueden acceder a la suspensión perfecta, sí, pero agotadas las medidas previas. Esa medida debe ser comunicada a los trabajadores y a los delegados de los representantes elegidos de los trabajadores o el sindicato de existir. Es importante que esta verificación, esta suspensión perfecta, es ingresada a una plataforma creada por este decreto supremo y que está puesta a disposición desde el día 15 de suspensiones perfectas. Y
activa inmediatamente, una vez que ingresas a esa plataforma, activa inmediatamente la inspección de trabajo, ¿no? La inspección de trabajo que va a ir a verificar la afectación económica de la empresa que señala haber sido afectada por declaración jurada. Va a también verificar la relación de trabajadores y la remuneración de los trabajadores involucrados para corroborar la información que no pueda tener acceso a través de la planilla electrónica. Recordemos que hay un desfase ahí respecto a la que informa SUNAT hacia la planilla electrónica hacia el Ministerio de Trabajo. También información acerca de los subsidios de origen público que hayan sido otorgados a las empresas en el marco de la emergencia sanitaria. También verifica, la inspección de trabajo va a verificar si la suspensión, los puestos suspendidos efectivamente no han sido reemplazados por otros. Hay muchas denuncias que están llegando en ese sentido. Si el motivo de la inclusión de los trabajadores sindicalizados es una razón objetiva, es porque está dentro del equipo que yo planeo paralizar y no es que esté agrupando a los sindicalizados en un grupo para hacer actividades antisindicales, que también se han venido eventualmente alguna denuncia por ese lado. Y también es importante que la inspección verifique que el empleador haya adoptado medidas previas a través de las diferentes alternativas que ahí no estamos indicando precisamente que sea a través de un documento formal, pero sí puede ser a través de correos electrónicos, de otra comunicación, donde haya podido comunicar al trabajador la adopción de medidas previas. Y también es importante decir de que todos los procedimientos que se han iniciado, las solicitudes que se han presentado en la plataforma a partir del día 15, en atención a lo señalado en SDS, se va a poner a disposición, van a tener las empresas que lo han hecho, van a tener hasta 5 días para poder complementar su declaración jurada en función a lo que está señalando acá. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que han presentado su solicitud de suspensión perfecta, pero sin embargo, tenemos conocimiento, ha llegado denuncias de que no han agotado ninguna vía previa, sino de frente se iban hacia la suspensión perfecta. Van a tener la oportunidad de subsanar esa situación y van a tener la oportunidad de precisar algún tipo de información en función a lo que señala el reglamento. También la idea es dar todas las facilidades para la preservación del empleo, pero obviamente sin generar abusos que perjudiquen a los trabajadores, ¿no? Es importante señalar que en esta etapa difícil, complicada en nuestro país, en la que todos estamos poniendo el hombro para salir adelante, es importante señalar de que implementaremos, digamos, a partir del día de hoy, vamos a implementar diversas mesas de trabajo a través de una plataforma similar a la que estamos ahora, para ir un poco acompañando y explicando cada uno de los puntos de los que habla el reglamento. La idea acá, digamos, es tratar de simplificar para los trabajadores y para los empleadores el uso del reglamento, el uso adecuado de todas las herramientas que se están poniendo a disposición, porque la idea es que juntos salgamos adelante de esta difícil situación en la que nos ha puesto la crisis, pero yo creo que trabajando juntos como se ha hecho en otras oportunidades en las que hemos pasado por situaciones complicadas, la única forma es trabajando juntos, trabajadores, empleadores y el Estado, para salir adelante de esta situación. Muchísimas gracias. Le agradecemos al viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo Alemán, por esta presentación. Y ahora vamos a tener a nuestro primer expositor, a Miguel Jaramillo. Como les decía al comienzo, él es investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo de GRADE. Adelante, doctor Jaramillo. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a este panel tan importante en la coyuntura presente. Y quizá mis primeras palabras van precisamente a enfatizar la situación, las características de la situación en que estamos, ¿no? Si uno mira la planilla electrónica de los últimos años, lo que va a encontrar es que, como ha mostrado también el slide
viceministro, hay muchísima rotación, ¿no? Particularmente en general, a lo largo de todo el año, pero particularmente en el primer trimestre, muchos contratos laborales terminan. Si nosotros usamos el indicador de cuántos contratos laborales terminan y hacemos el supuesto grosero, sin duda, de que nadie está contratando, lo que tenemos es que si efectivamente esta cuarentena se extiende hasta el fin de mes, deberíamos observar más o menos una caída de 20% del empleo formal. Esto es enorme y es sumamente costoso para el país. Y es costoso no solamente porque los trabajadores pierden sus remuneraciones, que ya es suficiente razón para darle toda la importancia que tiene, sino también porque hay otros costos relacionados a la pérdida de puestos de trabajo formales. Las empresas tienen activos, algunos intangibles, que tienen que ver con cómo se hacen las cosas dentro de la empresa, sus relaciones con los trabajadores, su red de proveedores. Todos esos activos se pierden si es que la empresa desaparece. Entonces, no es poco el esfuerzo que se haga para preservar la salud de las empresas, para preservar esos puestos de trabajo formales, ¿no? La magnitud de la tarea es ciertamente enorme, ¿no? Y en este contexto es bien importante enfatizar lo que ya también ha dicho el viceministro sobre que el foco central es preservar el empleo formal, ¿no? En esta dirección es útil pensar también esta crisis, que es una crisis única en el sentido de que, a diferencia de crisis anteriores que hemos vivido, no tiene su origen en el sector financiero. Es una crisis debido a un shock externo, debido a la presencia de esta epidemia. Entonces, no tenemos claro cuál es el horizonte de esta crisis. De hecho, ni siquiera sabemos si el próximo lunes los trabajadores van a poder salir a trabajar o no. No lo sabemos todavía. Entonces, la incertidumbre es un elemento bien fuerte y va a continuar siendo un elemento bien fuerte, y quizá es un tema al que el gobierno haría bien en atender con mayor celo, ¿no? Entonces, es una crisis muy fuerte, como digo, es una crisis de duración indeterminada, incierta. Entonces, es importante quizá para pensar en qué podemos hacer frente a esta crisis, pensar en dos etapas de la crisis. Hay una primera etapa de la crisis que se caracteriza por la presencia del virus y por las respuestas de los gobiernos frente a esa crisis, que son respuestas esencialmente en el frente sanitario, pero que tienen efectos enormes, ¿no?, sobre el mercado laboral. En concreto, en el caso del Perú, la respuesta ha sido una restricción casi completa a la oferta de trabajo. Salvo sectores puntuales, el resto estamos prohibidos de trabajar, salvo que lo podamos hacer desde nuestras casas, ¿no? Entonces, prohibirle a la gente trabajar es de lo más grave que puede hacer un gobierno, ¿no? Y habla de la crisis, pero habla también de nuestras capacidades como sector público, que plantean retos de largo plazo, ¿no? Nosotros deberíamos estar en capacidad de invertir en generar respuestas más inteligentes a crisis de este tipo. Sin ir más lejos, solamente para dar un ejemplo, cuando se decretó la cuarentena, se creó cuarentena en todo el país. Y aun cuando en 10 regiones no había ningún caso de coronavirus. Una estrategia más sofisticada ha podido enfocarse donde están los focos, precisamente de coronavirus, y a través de inteligencia hacer un seguimiento más cercano y así acotar los costos enormes que tiene la respuesta que se ha dado
coronavirus, ¿no? Pero dentro, ya digamos, mirando a lo que se puede hacer ahora dentro de esta primera etapa, lo más importante es preservar los ingresos de los trabajadores, ¿no? Una visión desde ese punto de vista es que el Estado debería garantizarle a todos los hogares un ingreso mínimo que le permita por lo menos cubrir su canasta alimentaria. Se ha avanzado bastante en ese terreno. Entiendo por los datos más recientes que se está llegando, que el bono 380 más el bono a los trabajadores independientes está llegando a casi la mitad de hogares urbanos. Este es un logro bien importante que hay que destacar, por supuesto, ¿no? Pero queda la otra mitad, ¿no? Y queda particularmente un segmento de trabajadores independientes, la mayor parte de ellos en el sector informal, y quedan los pobres que son difíciles de ubicar porque viven en condiciones tan precarias que ni siquiera su acceso al padrón de hogares está asegurado, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea pendiente en términos de lo que es de emergencia, que es que la gente mantenga cierto ingreso y sus condiciones de vida no se deterioren tan dramáticamente, ¿no? Y la otra, digamos, como todos sabemos, el mercado laboral peruano se caracteriza por una enorme informalidad, ¿no? Entonces, siempre eso plantea el tema de cómo se llega a esos hogares en estos tiempos de crisis, cómo se llega a esos trabajadores, ¿no? Yo creo que, como lo he venido diciendo en los últimos años, no hay suficiente atención al problema de la informalidad, ¿no? Al gobierno le preocupa más aquellos sectores que pueden hacer bulla, que pueden ocupar primeras planas de los periódicos, pero no se ocupa de la gran masa de trabajadores que trabajan en condiciones muy precarias e informales, ¿no? Entonces yo creo que esta es una llamada de atención sobre qué tipo de país queremos ser, ¿no? Y donde la formalidad no sea el privilegio de unos pocos, de un 20-25% a lo más de la fuerza laboral, sino que la formalidad llegue a la mayor parte de ciudadanos posibles, ¿no? Y de generar un sistema de protección social que sea consistente, no solamente en tiempos de crisis, sino para atender a las personas a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? En una segunda etapa, tenemos que comenzar a pensar, digamos, las recetas básicas que dice que decimos los economistas tienen que ver con expansión fiscal y expansión monetaria. Pero bueno, mi tiempo se ha terminado, así que aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Miguel Jaramillo. Sin demorar mucho más, presentamos a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Gracias, Diego. Adelante. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Muchas gracias a la presencia del viceministro. Yo tengo 7 minutos para hablar. Prometo no demorarme más de 15. Voy a hacer todo lo posible. Estamos en una situación, en realidad, sin precedentes, ¿no? Y situaciones extraordinarias de este nivel ameritan también respuestas extraordinarias y sin precedentes, ¿no? Y en el marco laboral, creo que acá lo que está clamando un poco la realidad es que tenemos que dejar de lado algunos paradigmas laborales que en realidad venimos arrastrando. Yo creo que en situaciones normales, con mucho costo, y en situaciones de emergencia, aún más. Mi visión es que estamos hoy desde el gobierno, en el frente económico, hay 3 campos de batalla principales, ¿no? El primero es la liquidez directa para las empresas, ¿no? A través de programas, no Reactiva Perú siendo el más importante, ¿no? El FAEMIPE también está ahí, ¿no? Y ahí podemos conversar un poco de la tubería y de la estructura de Reactiva Perú, pero ese es sin duda, yo creo, la bazuca principal cuando hablamos de preservar cadena de pagos y preservar la viabilidad de miles de empresas en los siguientes meses. Entonces eso es uno. El punto 2 es que tenemos que tener ya
un plan de reactivación progresiva de la economía, de reactivación sectorial, un poco en la línea de lo que comentaba Miguel. Necesitamos transitar, yo espero, a partir del próximo lunes, hacia una cuarentena inteligente, ¿no? Donde ciertos sectores puedan operar con protocolos de seguridad y seguridad sólidos, y también ciertas zonas puedan empezar a abrir y a tener de repente algún nivel de actividad comercial en función a los controles de contagios y los movimientos de la curva que podamos ir observando. La paralización entera del país, de un país como Perú, con una economía informal muy extendida, con millones de familias con poca capacidad de ahorrar, con poca capacidad de consumir, y ya con 6 semanas de cuarentena, la verdad que es económicamente inviable para muchos. Ya estamos al límite. Y lo tercero, entonces le decía, liquidez, reactivación progresiva, cuarentena inteligente, y lo tercero es el manejo de costos para las empresas, ¿no? El manejo de costos donde la planilla es sin duda el manejo más importante. Aquí, cuando hablamos ya de manejo de costos y de planilla en particular, obviamente lo que tiene que primar, hacia donde tiene que ir en la primera vocación de solución, es hacia el consenso entre trabajadores y empresarios, ¿no? Respecto de alternativas de uso de vacaciones, vacaciones adelantadas, reducciones de sueldo, reducciones de jornada, y otras tantas alternativas que se pueden hacer siempre que haya consenso, ¿no? Y eso debería ser en realidad la aspiración, ¿no? El ideal al cual deberían llegar la mayoría de empresas, sobre todo dado que muchos trabajadores van a entender también la circunstancia difícil por la que se está atravesando. Y yo creo además que ayudaría aquí muchísimo un pedido desde el presidente de la República, del más alto nivel, ¿no? Que hoy día todos tenemos que poner el hombro, trabajadores y empleadores, ¿no? Para ver, oye, cómo nos ordenamos internamente, cómo acordamos algo internamente que haga sentido para mantener la viabilidad de la empresa, ¿no? Porque aquí, y comparto algo que dijo el ministro y que reafirmó además Miguel después, es que el foco, el objetivo es preservar empleo formal. Todas las medidas que a veces se politizan, ¿no? Y se va a hablar pues que la situación perfecta es tal por cual, incluso ese colectivo, ¿no? Que esto es algo diseñado pues, por la CONFIE para maltratar trabajadores, ¿no? En realidad, las medidas laborales que se tienen que tomar hoy día y que se están tomando poco a poco, tienen como objetivo la preservación del empleo formal, ¿no? No tiene nada que ver con despedir trabajadores porque sí. En realidad, no hay empleadores que tengan una predisposición especial a despedir trabajadores que ha costado muchísimos años capacitar en varios casos. Entonces, ese chip que comparten a veces ciertos espectros políticos y la verdad más de una vez también la autoridad administrativa de trabajo, yo creo que en circunstancias de pandemia y de emergencia como esta tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que quedar clarísimo que la protección del trabajador no existe sin la protección a la fuente de ese trabajo, ¿no? Eso es obvio. Ahora, hoy día, y aquí también comparto eso con Miguel, hoy día estamos pagando las consecuencias de no haber tenido un sistema de seguridad social que proteja efectivamente a estos trabajadores que posiblemente pierdan su trabajo o estén en una situación pues, de licencia sin gozo de haber, de suspensión perfecta, ¿no? Y hoy día estamos improvisando un poco en realidad, de dónde sacamos que si la CTS, que si la AFP, que si el seguro, que no podemos hacer seguro de trabajo, entonces estos 760, estos 360, y estamos construyendo algo como se puede, con lo que hay, porque no hemos sido capaces de tener este sistema de seguridad social construido desde hace mucho tiempo, porque la realidad, y aquí esto también es muy importante mencionarlo, la realidad es una realidad informal. Entonces, ¿qué condiciones le estamos poniendo a los formales versus qué condiciones le estamos dando a los informales? Es un criterio bien importante a tener en cuenta cuando hacemos política laboral. Normalmente se obvia esta realidad predominantemente informal. Hablando de suspensión perfecta, a ver, la figura que salió hoy tiene estos ratios pues, de ventas y salarios que la verdad, hasta donde entiendo, van a calzar con la mayoría de empresas. Sin embargo, ahí la metodología probablemente no calce para todas las empresas y se van a necesitar algunas excepciones. Van a haber algunas empresas que de repente en el marzo pasado no tuvieron el nivel de ventas o tuvieron un nivel de ventas muy grande y este marzo por algún tema estacional o propio de esa empresa no se pudo repetir.
van a haber circunstancias en las que quizá esta metodología pueda requerir algún tipo de discrecionalidad y de excepciones. En general, supone que las caídas de ventas, más o menos, digamos, entre sectores que se pueden activar, que no se activan, y entre micro, grandes empresas, estamos suponiendo que en marzo hubo una caída de 30 y en abril una caída de 45% en ventas para poder gatillar esta suspensión perfecta a partir del reglamento que ha salido hoy día. ¿Qué me preocupa del reglamento? Yo creo que hay todavía algún espacio para posibles arbitrariedades de interpretación de parte de SUNAFIL. Creo que hay todavía un espacio, y parte de este espacio de arbitrariedades está también en el rol sindical que se ha puesto dentro de la regulación. Me preocupa también esta fiscalización posterior, esta suerte pues, de doble revisión que se ha puesto en el reglamento. Y yo creo que queda un poco en el aire también una pregunta que es bien importante, que es si todavía está disponible la suspensión perfecta regular, porque con estos candados quizá hay algunas empresas que no van a poder aplicar a la suspensión perfecta como está definida en el reglamento que se ha publicado hoy día. Sin embargo, como fuerza mayor o caso fortuito, la suspensión perfecta regular de repente sigue siendo un camino para alguna de estas empresas que obviamente han tenido una situación de fuerza mayor como la que se ve hoy día. ¿Qué alternativas podemos explorar más allá de la suspensión perfecta? Ya se trabajó posponer la CTS, ¿no? Con algunas limitaciones que me parecen además súper razonables. Podemos hablar, conforme vaya avanzando este tema, de posponer también el pago de la gratificación. Eso es algo que se puede conversar. Y hay una mala expresión que va a empezar a dar la vuelta también, que es el cese colectivo, ¿no? Este es el último nivel de discusión al cual obviamente ninguna empresa, ningún trabajador quiere llegar, pero lamentablemente no lo podemos tener como tabú. Debe ser un tema que tenemos que poner sobre la mesa y discutirlo, sobre todo para las empresas que están principalmente afectadas, y que el propio viceministro definió cuáles eran los sectores en los cuales la actividad económica va a estar muy golpeada, quizá no solamente por este año, sino incluso al siguiente. Mire, estos son simplemente ya para terminar, se me acabó el tiempo, estos son nuevos tiempos, como decía, que van a requerir nuevos paradigmas laborales. Ya se están haciendo en tributario, ya se están haciendo en financiero, ya se están haciendo en diferentes campos, y el laboral no tiene por qué ser la excepción. Tenemos que ir a nuevos paradigmas que hagan lo principal, que es preservar empleo. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diego Macera por su exposición, y ahora vamos a iniciar la parte del diálogo entre todos los participantes de este CADEX, que como les hemos comentado se titula Nuevo Marco Laboral en Emergencia Sanitaria. Hemos recibido varias de sus preguntas a través del botón de Q&A que está en la parte inferior de sus pantallas. Si desean enviar más preguntas, por favor, háganosla llegar. Pero vamos a empezar trasladándole alguna de las consultas al viceministro de Trabajo, a Juan Carlos Requejo. Y la mayoría de preguntas están enfocadas en la suspensión perfecta de labores, que es precisamente el decreto supremo que se ha publicado hoy día, en que se han dado estas disposiciones adicionales que están estableciendo cuáles serán las reglas de juego para que las empresas puedan acogerse a esta modalidad de suspensión de las obligaciones de pago por parte de la empresa y de la obligación de brindar servicios por parte del trabajador, pero sin romper el vínculo laboral entre ambos. Viceministro, en el caso de las empresas que que han solicitado la suspensión perfecta de labores con una fecha anterior al decreto de urgencia publicado por ustedes el 13 de abril, que se publicó casi un mes después de iniciado el estado de emergencia, ¿qué va a suceder con estas empresas si es que aplicaron la suspensión, es decir, ya han suspendido a sus trabajadores antes de la dación del decreto de urgencia? Ya, gracias Alejandra. Bueno, para responder puntualmente a la pregunta, hasta la emisión del decreto de urgencia 038, hasta que entró en vigencia, no se podía aplicar ninguna otra medida que estaba fuera de la establecida en el decreto de urgencia 038. Por lo tanto, las suspensiones perfectas que hayan sido solicitadas antes de esa fecha no son procedentes. Tendrían que corresponder a periodos posteriores a la entrada en vigencia del decreto de urgencia 038.
Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Y también quería comentar lo que comentó creo que Diego, sobre el alineamiento, ¿no? Yo comprendo la inquietud que puede haber sobre la aplicación de un reglamento en una situación tan compleja. Por eso es importante estas reuniones a las que hacía mención y que vamos a tener, vamos a convocar a sectores productivos, porque la idea es verlo sector por sector, con cara a la reactivación, que es la etapa importante que se viene, que podamos tener reuniones en las que participe la autoridad, nosotros, con la Autoridad Administrativa de Trabajo, que participe SUNAFIL, para con los sectores ir alineando cuáles son los protocolos de seguridad que tendría que cumplir. La idea no es sorprender, la idea es que cada uno ya sepa exactamente lo que tiene que hacer. El MINSA ha estado emitiendo disposiciones y yo creo que ese trabajo articulado va a ayudar de que juntos saquemos adelante ese tema. No puede ser, la idea es que cuando se decida reactivar un sector, este sector esté lo mejor preparado posible para afrontar esta situación. Gracias. Sí, yo le quería hacer preguntas adicionales respecto a la suspensión perfecta de labores y a este tema. Si una empresa en la práctica, en la realidad, aplicó la suspensión antes, ¿podría volver a presentar la solicitud después del decreto de urgencia si haya suspendido a sus trabajadores previos al 13 de abril? Y el decreto supremo que se publica hoy determina que para la solicitud de la suspensión la empresa tiene que haber antes intentado llegar a un acuerdo con sus trabajadores para, por ejemplo, adelantarles las vacaciones, hacer reducción de sueldos, reducir las jornadas laborales con una reducción sucesiva sobre sus ingresos. Pero al comienzo del discurso del Ministerio de Trabajo era que la única opción posible era la licencia con goce de haber. No hay una contradicción, digamos, en ahora exigirles a las empresas haber buscado otras opciones cuando desde el comienzo el discurso del Ministerio de Trabajo fue que solo se permitía la licencia con goce de haber y luego la suspensión perfecta de labores. Gracias, Alejandra. En realidad no hay una contradicción, sino que hay etapas, ¿no? O sea, hay una etapa donde había una regla específica para esa coyuntura que significaba el trabajo remoto o licencia con goce de haber compensable, ¿no? Si es que no se ponían de acuerdo. Antes de la emisión de esa norma y antes de la emergencia nacional y sanitaria, el marco normativo laboral nos permite una serie de instrumentos, muchos de los cuales están detallados en el reglamento. Entonces, para la etapa de emergencia nacional, hasta antes de la entrada en vigencia del decreto de urgencia 038, se aplican esas dos medidas. Fuera concluida esa etapa, una vez de la entrada, del decreto de vigencia del decreto de urgencia 038, ya se empieza a aplicar otras medidas. El mismo decreto de urgencia lo señala. Lo que pasa es que el reglamento es un poco más, entra más en detalle al señalar, entre otras, las que pudieran utilizar. Las cuatro medidas, la de las vacaciones, reducciones de jornadas, reducciones de remuneraciones, todo acordado. Muchas serán unilaterales, otras serán concordadas con el trabajador. Son alternativas que se pueden aplicar y deberían aplicarse antes de acudir a la suspensión perfecta, o por lo menos agotado. Entonces, habrán algunos casos en que no se podrá hacer. Bueno, eso se tendrá que evidenciar al momento de la verificación posterior por qué no se pudo hacer, ¿no? Pero lo importante es que, en la medida de lo posible, se aplique todo. O sea, estas medidas deben ser, la suspensión perfecta es una medida excepcional que se aplica ahora, que se puede aplicar, pero excepcionalmente. Y respecto a tu pregunta de las empresas que presentaron sus solicitudes y que ellas no se ven reflejadas cumpliendo lo que señala el reglamento, tienen un plazo de adecuación de 5 días para volver a hacerlo. Entonces, con eso entendemos de que hay algunas empresas que puedan no haber utilizado otras herramientas, no puedan encauzar sus solicitudes conforme le hemos señalado el reglamento. Porque, por ejemplo, nos hace una pregunta un asistente al webinar que nos pregunta, ¿es obligatorio que el empleador use las vacaciones cumplidas por el trabajador antes de acceder a la suspensión perfecta de labores? ¿Se puede suspender a un trabajador que tenga vacaciones pendientes de goce? No, la idea es que si tiene vacaciones pendientes de goce, que las utilice. Es una medida previa antes de acudir a la suspensión. Perfecto. Yo quería darle un pase a otras preguntas para el resto de nuestro panel brevemente, antes de regresar con usted, viceministro. Y quería preguntarle a Miguel Jaramillo si considera que en este momento hay espacio para hacer un debate sobre
cuál es este nuevo paradigma laboral del que estamos conversando, qué medidas, qué cambios legislativos se podrían aplicar en este momento para no solamente enfrentar este momento de crisis, sino para asegurarnos que la reactivación y la recuperación del empleo que ya se está viendo golpeado sea más rápida. Sí, no, yo creo que, a ver, hay los temas urgentes y hay los temas importantes. Entre los urgentes también hay temas importantes, pero en los temas de más mediano plazo, yo creo que ese es precisamente, digamos, el tema que debería estar en el centro del debate a futuro, ¿no? Temas como, por ejemplo, podemos hacer que haya más empleo formal en el país, qué tipo de sistema de protección social queremos para nuestros trabajadores, cómo lo vamos a financiar, temas que cuando tuve la suerte de participar en la Comisión de Reforma de la Protección Social, se quisieron poner en agenda, pero que en realidad nunca se debatieron, puesto que la principal crítica era que eran muy caras las propuestas. Esto ciertamente es bastante más caro que todas las propuestas juntas que se hicieron ahí, que eran de aplicación gradual, y entonces yo creo que es súper oportuno comenzar a debatir qué entorno queremos generar para el mediano plazo, no solamente en términos de reactivar empleo. El peruano es ingenioso, el peruano es laborioso, y siempre se va a generar su empleo cuando no hay nadie más que se lo ofrezca. El tema es qué condiciones queremos para ese empleo, y eso es, digamos, toda la discusión sobre formalidad, ¿no? ¿Y hay espacio, Miguel, para reducir los costos laborales, hacer una reforma laboral que reduzca estos costos, pero al mismo tiempo tratando de no perder o de reforzar más bien los mecanismos de protección social que ahora estamos viendo son tan escasos en nuestro país? Yo creo que un prerequisito para un debate que sea enriquecedor es no tener tabús. O sea, no es eso, no me lo toques, no esto otro tampoco me lo toques, porque si no, entonces no nos engañemos, ¿no? Si no queremos debatir, pues no queremos debatir. Pero si queremos debatir, no podemos empezar poniéndole cotas, poniendo limitaciones a por dónde debe ir el debate. Perfecto. Diego, hablábamos sobre informalidad, ¿no? Estamos viendo que la informalidad, que es una cifra que repetimos constantemente, el 70%, etcétera, está haciendo más difícil para el gobierno llegar con la ayuda, el apoyo económico que están otorgando a sectores de nuestra población que no existen para el Estado y que para las cuales el Estado no existe. ¿Se podría tomar en los próximos meses alguna medida creativa para aprovechar estas circunstancias para atraer a las personas a la formalidad en un contexto en el que los beneficios de la formalidad podrían ser más grandes en este momento que los de la informalidad? Sí, mira, yo creo que estamos hoy día improvisando como podemos bases de datos para encontrar dónde están pues, los potenciales beneficiarios del bono. Algunos de los que son beneficiarios no deberían serlo, y otros que sí deberían serlo no están en la base de datos, ¿no? Y en realidad ahí también estamos pagando caro la desidia que hemos tenido como Estado, no es culpa de este gobierno únicamente, la desidia que hemos tenido como Estado de conocer a nuestra propia población, ¿no? Quiénes son, dónde están, qué necesitan, en qué trabajan, ¿no? Parte necesariamente es consecuencia de la informalidad en la que vivimos. Pero, a ver, seamos claros, estamos ya en el siglo, estamos a 2 décadas de entrado del siglo XXI. ¿No? Deberíamos tener las herramientas para tener ese mínimo conocimiento de nuestra propia gente. Mira, no con un estilo, no llegar a un estado de vigilancia chino, sino solamente siquiera para poder canalizarles el bono en circunstancias como esta cuando se necesitan. Entonces, ahí ha habido, yo creo, un mea culpa que hacer de parte del Estado hace mucho tiempo, y también de parte de las personas, algunas, que han preferido mantenerse en el anonimato, que han preferido pasar siempre en la informalidad, siempre pagar en efectivo, ¿no? Y nunca estar en el radar de nadie, y hoy día eso nos cuesta mucho. Ahora, eso es, digamos, reflexión de leche derramada, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer ya mirando
el mediano plazo, no en lo inmediato, la emergencia es la emergencia. En el mediano plazo yo creo que esta es una buena oportunidad para volver a hablar sobre sistemas de protección social. ¿Por qué? Porque abarcan muchos de los temas de los que precisamente estamos hablando hoy día más empaquetados. Estamos hablando de pensiones, ¿no? El propio presidente ya habló de la reforma del sistema de pensiones. Estamos hablando de salud, que está en el centro del debate hoy día, ¿no? La reforma del sistema de salud, cómo está operando salud, qué prestaciones se puede tener en coordinación con el MINSA, cuál es la participación del sector privado en esto. Entonces, pensiones, salud, y estamos hablando de trabajo, ¿no? Estas son las tres patas de cualquier sistema de protección social, ¿no? Del cual Miguel participó pues, en la comisión de hace 2017, creo que fue, ¿no, Miguel? Sí. Sí, 2017. Que fue un primer buen esfuerzo de tratar de poner este debate sobre la mesa. No llegamos a ningún lado. El problema es que yo soy honestamente un poco escéptico de cuál es, si bien es obvio que políticamente este debería ser el debate en el mediano plazo, yo honestamente soy un poco escéptico de cuál sea la viabilidad política realista que tengamos hoy día de plantear reformas adecuadas en el actual contexto del Congreso, y además con unas elecciones ya estamos casi en la puerta, ¿no? Perfecto, Diego. Te agradecemos por la respuesta y quería aprovechar un ratito nada más, porque ya estamos sobre la hora con el viceministro Requejo, para dispararle algunas preguntitas bastante específicas y le pido que sea bastante rápido y puntual en sus respuestas. La primera sería, las empresas que se hayan acogido al programa Reactiva Perú o a los subsidios o a otros beneficios, ¿quedan impedidos de acogerse a la suspensión perfecta de labores de manera automática? ¿Qué beneficios del Estado te cierran la puerta a la suspensión perfecta de labores? El reglamento habla en principio de los subsidios otorgados por el Estado, no habla de otro tipo de beneficios como líneas de crédito ni ese tipo. Ahora, ese es uno de los elementos a evaluar por la Autoridad Administrativa de Trabajo. No cierra las puertas en realidad a nadie, no es pero sí forma parte de la evaluación. ¿Por qué? Porque no tendría sentido pedir a suspensión perfecta de trabajadores por los cuales yo estoy solicitando que me subsidien el 35% de la planilla, ¿no? Tiene que haber cierto nivel de coherencia, por ejemplo, con ese tema. Por ahí va la cosa. Otra pregunta, para las personas que pertenecen a la población vulnerable, ¿también se aplica la suspensión perfecta de labores? No, bueno, ahí no hay una división de ese tipo. La suspensión perfecta va a depender de la situación en la que se encuentre la empresa y siempre en la línea de preservar empleo, ¿no? Acá estamos hablando de una empresa que necesita una pausa para preservar empleo y lo que está haciendo el Estado es, ¿sabes qué? No es una suspensión perfecta tradicional, sino que es una suspensión perfecta en que el Estado te va a financiar la seguridad social de los trabajadores involucrados y te va a abrir alternativas para que ellos tengan ingresos, sea la CTS, sea el FP, o sea para la microempresa, esta prestación económica de 760 soles por mes que dure la suspensión. Sí, recordemos que el plazo de la suspensión perfecta de labores son 30 días luego de vencido el plazo de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno. Si se amplía esa emergencia sanitaria, ¿se amplía automáticamente la suspensión perfecta de labores? Están vinculadas a los plazos de la emergencia, exactamente. Sí. Perfecto. ¿Y cómo una empresa puede justificar enviar solamente algunos puestos de trabajo bajo las modalidades de suspensión perfecta de labores y no a otros que tienen iguales o similares funciones? No, bueno, la empresa tiene que saber, digamos, explicar a la autoridad, o sea, convencer a la autoridad administrativa de trabajo, que es la que va a resolver, y a la autoridad inspectiva proporcionarle, porque el inspector es el que va a hacer el reporte, la constatación de los hechos que ha podido verificar. Entonces, él va a tener que decir, oye, ¿sabes qué? Estoy paralizando esta línea o este grupo de trabajadores y no el de acá. Entonces, tiene que explicarlo por qué, ¿no? O sea, que explique su razón. Se va a ir determinando cada caso por caso, y por eso es importante, como yo lo decía inicialmente, estas reuniones que tengamos sectoriales, porque va a permitir, digamos, que todos los actores nos involucremos y hagamos mucho más fácil y predecible la actividad tanto de la autoridad inspectiva como de la autoridad administrativa de trabajo. Y la última pregunta, viceministro. Dado los buenos resultados de la norma de trabajo remoto, comparadas con la norma de teletrabajo, ¿se está planteando que esta sea la norma que sobreviva, digamos, que quede vigente? Bueno, sí, nosotros vamos a basar sobre las evidencias. La evidencia era que el teletrabajo no funcionó, y la evidencia es de que ya sea por las circunstancias, el trabajo remoto está funcionando, y por las reglas flexibles que nosotros hemos impuesto,
y que creemos que es algo que se tiene que incorporar. El mundo va a cambiar, no va a ser el mismo. Entonces tenemos que ir proyectándonos hacia escenarios que utilicen este tipo de herramientas como parte ya del día a día de una actividad laboral. Perfecto. Cerramos entonces así la parte del diálogo de este webinar y le damos la palabra al viceministro Juan Carlos Requejo para unos minutos de conclusión. No, bueno, yo agradecer nuevamente la oportunidad y agradecer de los expositores, también agradecer los aportes de Miguel y de Diego, porque en esta etapa necesitábamos el concurso, la verdad, de la mayor cantidad de ideas y de aportes. Estamos haciendo un esfuerzo muy intenso sobre tratar de que la normativa acompañe de la mejor manera la situación que estamos viviendo, pero no basta con normativa, necesitamos de un trabajo conjunto del empresario, de los trabajadores, de los dirigentes, de las dirigencias sindicales. Todos tenemos que digamos, manejar la misma información, manejar las herramientas que vamos sacando, por eso vamos a tener muchas reuniones. Todos tenemos que poner el hombro, el Estado tiene que estar mucho más abierto y vamos a procurar hacerlo, tener la mayor cantidad de interacciones posibles para reducir el margen de error. Es imposible que lo que saquemos pueda tener contentos a todos, pero lo importante, lo que está buscando el gobierno es mantener, preservar la mayor cantidad de empleos formales. El año pasado la Inspección de Trabajo batió récord en incorporar trabajador formal, 150.000 trabajadores, lo cual nunca se había hecho. Sin embargo, ahorita estamos en una situación complicada y tenemos que cuidar como oro cada uno de los trabajos formales que se presentan en una realidad que, como ya le he mostrado en la presentación, no hay mucho trabajo temporal, mucha rotación, como lo decía Miguel, mucha rotación. Y ahora los empleados que antes renunciaban, ya no están renunciando, sino prefieren quedarse en las empresas. Entonces, tenemos que responder a una realidad, un entorno complicado, administrar un entorno complicado, pero yo creo que trabajando juntos, el gobierno, los empleadores y los trabajadores vamos a poder salir adelante de esta situación y vamos a poder tener un mejor país para todos nosotros. Muchas gracias. Le agradecemos al viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, y ahora es el momento de las conclusiones de Miguel Jaramillo. Adelante, Miguel. Sí, más que conclusiones, quizá redondear las tareas, digamos, para el plazo inmediato. Necesitamos un plan de salida de esta cuarentena no inteligente. Necesitamos pasar a un plan que tenga sentido, que controle los riesgos sanitarios, pero permita a la gente hacer sus labores. El riesgo es que la gente las va a hacer, los que tienen necesidades más apremiantes lo van a hacer, con o sin el permiso del gobierno. Entonces, entendamos eso y comencemos a pensar bien cómo va a ser esa entrada, de manera que efectivamente minimicemos los riesgos sanitarios, pero que efectivamente la gente pueda volver a trabajar. Eso es, yo creo, que lo más importante hoy. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Y a Diego Macera, por favor. Diego, tus conclusiones. Gracias. Yo coincido absolutamente con Miguel en que lo más importante es tener un plan más o menos claro y rápido de cómo podemos salir de la situación actual, teniendo como prioridad siempre la salud de los trabajadores y de la comunidad, ¿no? O sea, independientemente de si este sector o el otro sector genera tal cantidad de ingresos o de valor agregado o de impuestos, la prioridad tiene que ser siempre por el lado de salud. Ahora, yo saludo además la vocación en general que ha tenido el gobierno de ir corrigiendo cuando ciertas cosas, ¿no? Cuando las circunstancias así lo ameritaban. ¿No? Yo espero que con la aplicación de esta nueva normativa haya también este espacio de conversación, ¿no? Que ha mencionado el viceministro, para ir adaptando el reglamento o eventualmente incluso el decreto de urgencia a las necesidades que la realidad misma nos vaya determinando, ¿no? Recordemos que, a ver, las normas se tienen que ir adaptando a la realidad y no esperar que sea un poco a la inversa. Ahora, también hay que tener muy claro que acá hay una relación directa entre los subsidios que estamos dando, las transferencias a la población y la preservación del tejido empresarial, ¿no? Mientras mejor podamos preservar el tejido empresarial, menos necesidad vamos a tener de estos subsidios adicionales y en esto pues de 380 y los bonos. Los trabajos, sin embargo, no se protegen con un candado, ¿no? Los trabajos se protegen con incentivos razonables. Esa es la única manera eficiente de proteger trabajos.
Y la recuperación finalmente va a ser imposiblemente larga si dejamos morir el tejido empresarial, ¿no? Eso creo que es un mensaje súper importante. Gracias. Perfecto, le agradecemos mucho a Diego Macera por estas conclusiones. Queremos agradecerle a todos los participantes de este webinar, que ha tenido más de 1.700 personas conectadas, demostrando la relevancia del tema de empleo en estos momentos. Un poco a manera de conclusión, podríamos resumir la discusión en que si no hay un trabajo conjunto desde el Estado, con una regulación inteligente, práctica, pensada en la realidad y en los problemas de la realidad, un empresariado dispuesto a también poner de su parte y hacer algunos sacrificios en materia de rentabilidad o de utilidades para preservar el trabajo de sus empleados, si no tenemos desde el lado de las personas cierta flexibilidad para poder dejar de lado algunas comodidades, por decirlo de alguna manera sencilla, a las que estamos acostumbrados en un momento de emergencia, y en el que todos pongamos hombro a hombro y esforcemos para salir de esto, no va a haber un resultado positivo en este momento. Lo más importante, también como conclusión, es en lo que hemos coincidido todos los que hemos participado hoy en el webinar, es que hay que preservar el empleo formal, por un lado, que es el que es más difícil de recuperar si es que se pierde en este momento, pero por otro lado también pensar en el trabajador informal, en ese 70% de la población económicamente activa, sin capacidad de ahorro, sin redes de protección, que en este momento están viéndose imposibilitados de generar ingresos. Hay que establecer una estrategia de salida, como bien decían tanto Miguel como Diego, que sea también práctica, inteligente, adaptada a nuestra realidad, adoptando las cosas que están funcionando en otros lados, pero también adaptándose a nuestra realidad y a los porcentajes de informalidad en nuestra economía, para asegurar que el daño que de todas maneras va a suceder a partir del COVID-19 en nuestro país sea un daño que podamos recuperar de manera rápida más adelante, y en el que la base fundamental de la estrategia sea conservar la salud y evitar el fallecimiento y el sufrimiento de la mayor cantidad de peruanos, tanto sufrimiento físico como económico. Les agradecemos entonces al viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, a Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Agradecemos también a IPAE, Asociación Empresarial, por haber organizado este webinar, que como les comentamos, ha tenido ya más de 1.700 participantes, a los que también queremos agradecerles por estar conectados de nuestras casas. Les agradezco nuevamente su participación y los invito a participar en una encuesta que van a ver en sus pantallas en breve, y además también queremos agradecer a nuestros medios aliados, a La República, a Andina, al Peruano y a Gana Más. Manténganse atentos porque próximamente les vamos a hacer llegar invitaciones para nuestros siguientes KDX. Les agradezco muchísimo nuevamente entonces por haber compartido este espacio con nosotros. Yo soy Alejandra Costa, coordinadora general del Comité de Lectura. Ya nos reencontramos más adelante. Muy buenas noches.